Bajo el sol implacable de 1968, el viento seco de Durango, en México, azotaba la silueta cansada de un hombre que el mundo conocía como la personificación del héroe invencible, pero que, en la intimidad del camerino, luchaba por recuperar el aliento entre toses profundas. John Wayne, el Duque, estaba frente a su mayor desafío, no un pistolero veloz, sino la sombra de su propia obsolescencia en un Hollywood que empezaba a olvidar el olor a pólvora y el código de honor de los caballos. El silencio en el set de True Grit, Valor de Ley, estaba cargado de una tensión invisible, pues todos sabían que aquel gigante de un solo pulmón estaba apostando sus últimos restos de dignidad en un personaje borracho, tuerto y decadente, que parecía reflejar peligrosamente su propia realidad oculta. La cámara enfoca el cuero gastado de un parche negro, un accesorio que escondía más que la visión de un actor. Escondía el miedo de una leyenda que veía el crepúsculo de su carrera acercarse con la velocidad de una bala de Winchester. El clima era de una solemnidad fúnebre mezclada con el polvo dorado del viejo oeste, donde el olor a sudor animal y whisky barato llenaba el aire, creando la atmósfera perfecta para un encuentro que cambiaría la historia del cine para siempre. Era el inicio de la jornada de un mito que necesitaría abandonar el pedestal de la perfección para abrazar la fealdad de la verdad, descubriendo que la mayor actuación de su vida no vendría de un guión bien escrito, sino del choque frontal con el alma bruta de un hombre real que nunca conoció la gloria de las pantallas. Antes de seguir, si quieres más historias potentes como esta, danos tu opinión aquí abajo. Deja tu like y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo relatos intensos como este. A finales de la década de los 60, el sistema de estudios de Hollywood pasaba por una metamorfosis violenta, y John Wayne, antaño el soberano absoluto de las taquillas, se sentía como un dinosaurio observando el meteoro de la contracultura cruzar el cielo de California. El público ahora buscaba el realismo crudo de películas como Bonnie y Clyde, dejando poco espacio para el heroísmo moralista e impecable que el Duque había representado por décadas con su postura erguida y mirada inquebrantable. Wayne estaba físicamente debilitado, viviendo bajo la sombra constante del cáncer que le había costado un pulmón en 1964. Convirtiendo cada caminata larga o escena de acción en un esfuerzo hercúleo que ocultaba con un orgullo feroz. Aceptar el papel de Rusty Cockburn fue, para muchos críticos de la época, un acto de desesperación de un viejo astro intentando aferrarse a cualquier fragmento de relevancia que aún quedara en una industria que lo consideraba anticuado. El escenario social fuera de las pantallas era de incertidumbre y cambio, pero Wayne permanecía anclado en sus valores tradicionales, incluso si el espejo le mostraba a un hombre cuyo rostro era ahora un mapa de arrugas profundas y cansancio acumulado. Sabía que la imagen del Duque era una construcción meticulosa de fuerza e invulnerabilidad, pero las noches en vela, marcadas por el sonido de aparatos de oxígeno y la conciencia de su propia mortalidad, empezaban a corroer esa armadura pública. En su tráiler, el olor a linimento y medicamentos fuertes contrastaba con la imagen de robustez que proyectaba al salir a las locaciones, creando una dualidad dolorosa entre el mito y el hombre de carne y hueso. Era un momento de vulnerabilidad extrema, donde el mayor ícono del western americano se veía forzado a confrontar el hecho de que el tiempo era el único enemigo al que jamás lograría derrotar en un duelo. Para el mundo, John Wayne aún era el héroe que venció 1000 batallas, pero internamente sentía el peso de un legado que parecía estarse convirtiendo en una caricatura de sí mismo ante las nuevas exigencias artísticas. Los guiones que llegaban a su mesa ya no hablaban de gloria, sino de otoños y finales de era, forzándolo a encarar la posibilidad de que su mejor etapa se había quedado enterrada en las arenas de Monument Valley. La decisión de interpretar a un alguacil borracho y descuidado no era solo una elección profesional, sino una necesidad espiritual de demostrar que su técnica iba más allá de la silla de montar. Necesitaba algo que le diera sustancia a su cansancio, algo que transformara su fragilidad física en una herramienta narrativa poderosa, capaz de silenciar a aquellos que afirmaban que el Duque era solo una reliquia de un tiempo que no volvería más. En las montañas de Colorado y en las llanuras de México, la producción de 1969 avanzaba bajo la mirada atenta de una industria escéptica, que dudaba de la capacidad de Wayne para sostener la complejidad de un personaje tan humano y fallido. El presupuesto era alto y la presión sobre los hombros del actor era casi insoportable, especialmente porque sabía que cualquier señal de debilidad sería interpretada como el fin de su reinado.
El ambiente en el set era de un respeto casi reverencial, pero teñido por una melancolía silenciosa. Mientras Wayne intentaba encontrar la voz y el ritmo adecuados para Cockburn, sin caer en los vicios de sus actuaciones anteriores. Estaba en busca de una verdad que aún no lograba alcanzar, una esencia de realismo que separara al héroe de cine de la brutalidad necesaria para sobrevivir en las fronteras salvajes de la historia americana real. El punto de ruptura ocurrió a mitad del rodaje, cuando un hombre de apariencia rústica y ojos que parecían haber visto el infierno llegó al set como consultor de autenticidad histórica. No era un actor, sino un alguacil de carne y hueso cuyas cicatrices no eran obra del maquillaje, sino de encuentros reales con la muerte en las brechas polvorientas del antiguo territorio indígena. En el momento en que John Wayne estrechó aquella mano callosa, sintió un choque de realidad que hizo que su interpretación de Rusty Cockburn pareciera súbitamente superficial y excesivamente coreografiada para las lentes de Hollywood. El veterano del mundo real no exhibía el carisma heroico que Wayne solía imprimir. En cambio, cargaba un silencio pesado y una economía de movimientos que delataba el cansancio de quien vivió para matar y no para ser aplaudido. Wayne observaba cada detalle del consultor, la manera en que inclinaba la cabeza para escuchar, la forma bruta con la que manejaba las armas, principalmente, la ausencia total de vanidad en su postura encorvada. El duque se dio cuenta, con un nudo en el pecho, de que estaba intentando interpretar a un mito, mientras el hombre frente a él era simplemente la supervivencia en su forma más pura y desprovista de gloria. El incidente no fue un conflicto de egos, sino un despertar doloroso. Su actuación estaba demasiado protegida por el aura de estrella de cine, distanciándolo del dolor real que el personaje exigía. La presencia de aquel hombre actuaba como un espejo implacable, revelando que la valentía de Wayne era ensayada, mientras que la del alguacil era una necesidad biológica amarga y solitaria, forjada en el aislamiento de la frontera. El giro se dio durante una charla informal entre los dos, donde el hombre real relató cómo el miedo era su único compañero constante, algo que el Wayne cinematográfico siempre intentó enmascarar con bravuconería. Al escuchar las historias sobre la pérdida de amigos y el peso de la justicia ejercida por la fuerza, Wayne sintió la fragilidad de su propia construcción artística desmoronarse ante la verdad histórica. Comprendió que para honrar a aquel hombre y al papel de Rusty Cockburn, tendría que destruir la imagen inmaculada del duque y permitir que el público viera su propio agotamiento físico y emocional. El alguacil no veía en Wayne a un ídolo, sino a un hombre envejecido tratando de entender una vida que nunca vivió, y esa honestidad brutal fue el catalizador que Wayne necesitaba para cambiar su enfoque narrativo. A partir de aquel encuentro fortuito, el equilibrio de Wayne en el set se rompió. Ya no podía simplemente seguir las marcas de escena sin sentir que estaba traicionando la realidad de aquel antiguo oficial. El incidente forzó al actor a elegir entre mantener su zona de confort como el héroe infalible o sumergirse en el abismo de la vulnerabilidad humana para alcanzar la excelencia. Wayne decidió, en ese momento, que no usaría más el parche solo como un accesorio de vestuario, sino como un símbolo de la visión limitada y sufrida que la vida imponía a sus sobrevivientes. Estaba listo para dejar de ser el John Wayne que Hollywood amaba para convertirse en el Rusty Cockburn que la historia real exigía, aunque eso le costara su última gota de energía y orgullo. Órale, estaba dispuesto a todo. El cambio de comportamiento de Wayne en el set fue inmediato y perturbador para el equipo técnico, acostumbrado a la previsibilidad del astro. Empezó a exigir que su ropa no fuera solo envejecida por el equipo de vestuario, sino que cargara el polvo real de las locaciones, negándose a cambiarse entre tomas para mantener la crudeza del personaje. Wayne pasaba horas observando al consultor real a la distancia, notando cómo el hombre raramente sonreía y cómo sus ojos permanecían en constante vigilia, incluso en momentos de reposo. El duque se dio cuenta de que la verdadera autoridad en el viejo oeste no venía de gritos, sino de un silencio cargado de amenaza y experiencia. Empezó a modular su voz, bajando el tono a un gruñido ronco que parecía venir del fondo de sus pulmones cansados, abandonando la dicción perfecta de sus filmes anteriores. En una mañana fría de rodaje, Wayne se sentó solo sobre una piedra, sosteniendo el parche de Rusty entre sus dedos temblorosos, sintiendo el peso simbólico de aquel objeto. Se dio cuenta de que el accesorio no servía para esconder una herida física, sino para representar la percepción fragmentada de un hombre que ya no lograba ver el mundo con claridad ni esperanza. La soledad del escenario montañoso resonaba en su propia alma,
haciéndolo reflexionar sobre cómo el éxito en Hollywood lo había aislado de la realidad de la gente común. Ya no era el joven jinete de la diligencia. Era un sobreviviente que sentía el frío en los huesos y la incertidumbre del mañana. En aquella microescena solitaria, Wayne aceptó que su propia decadencia física era, en realidad, el mayor regalo que podía ofrecer al papel de Cockburn. Durante las escenas de diálogo con la joven Kim Darby, el tono de Wayne cambió de una protección paternalista a una aspereza genuina, marcada por momentos de impaciencia real. Permitía que su cansancio trasluciera en las pausas prolongadas, creando una tensión que no estaba originalmente en el guión, pero que hacía la dinámica entre los personajes mucho más eléctrica. El director Henry Hathaway notó que Wayne estaba dejando de actuar y empezaba a existir dentro de las botas desgastadas de Rusty, dejando que las fallas humanas del personaje superaran al mito. Hubo momentos en que el duque perdía el aliento tras un pequeño esfuerzo, y en vez de pedir corte, usaba ese jadeo desesperado para acentuar la lucha de Cockburn contra su propia edad. No manches, el realismo era sobrecogedor. Las noches en el hotel de Durango estaban marcadas por reflexiones profundas, donde Wayne escribía notas en los márgenes de su guión, simplificando diálogos para hacerlos más directos y brutos. Se preguntaba si el público aceptaría ver al gran John Wayne tambaleándose en escena, ebrio y vulnerable, o si su carrera terminaría en un coro de abucheos y decepción. La duda era un sentimiento nuevo para el hombre que siempre fue el pilar de confianza de la industria, pero era esa misma duda la que alimentaba su nueva actuación. Buscó en el alcohol cinematográfico una metáfora para sus propios dolores reales, usando la embriaguez del personaje para esconder el sufrimiento causado por el avance silencioso de su enfermedad. Cada toma grabada era un pequeño triunfo de la verdad sobre el artificio. Quiero saber qué piensas de este momento. Comenta qué habrías hecho tú en esa situación. Hubo un momento específico en que Wayne tuvo que montar a caballo bajo un viento cortante, y su pierna, debilitada, falló por un segundo antes de estabilizarse en la silla. En lugar de ocultar el incidente, pidió repetir la escena, enfatizando la dificultad del movimiento para mostrar que Rusty Cockburn era un hombre luchando contra su propio cuerpo. El consultor real, observando de lejos, asintió con la cabeza en una rara señal de aprobación, reconociendo en la falla del actor la verdad de un auténtico hombre del oeste. Ese pequeño gesto de validación le dio a Wayne la seguridad necesaria para sumergirse aún más en la oscuridad del personaje, abrazando sus imperfecciones con una valentía que nunca antes había exhibido. Estaba aprendiendo que la fuerza no reside en la ausencia de debilidad, sino en la persistencia a pesar de ella. La tensión en el set aumentaba a medida que los ejecutivos de la Paramount expresaban preocupación por el tono sombrío que Wayne imprimía a la película, temiendo que el público rechazara a un duque tan fragilizado. Wayne, sin embargo, se mantuvo firme, ignorando las presiones comerciales en favor de la integridad artística que el encuentro con el alguacil real había despertado. Usaba el parche todo el día, incluso fuera de las grabaciones, para acostumbrarse a la pérdida de profundidad y a la desorientación espacial, integrando la deficiencia a su propia naturaleza física. El objeto dejó de ser utilería de teatro para convertirse en una extensión de su cuerpo, una cicatriz que exhibía con una mezcla de dolor y orgullo. Estaba rediseñando los límites de lo que significaba ser una estrella de western en la era del realismo. En una escena de introspección en el campamento, Wayne miró las llamas de la fogata y permitió que una lágrima solitaria escapara, algo que el duque tradicional jamás haría ante las cámaras. No lloraba por el personaje, sino por la percepción de que su propia vida era tan finita como la leña que se transformaba en cenizas en el desierto mexicano. La ambigüedad de sus sentimientos se desbordaba en la pantalla, creando una capa de melancolía que resonaba con la audiencia de una forma que el heroísmo puro nunca logró. Estaba explorando las sombras de su propia psique, confrontando el miedo a la obsolescencia con una honestidad que rayaba en el sacrificio personal. El set de filmación se había transformado en un confesionario donde Wayne espiaba sus pecados de vanidad a través del arte de la actuación. ¡Qué padre! Ver esa entrega total. La relación de Wayne con el consultor real evolucionó hacia una amistad silenciosa, basada en la comprensión mutua de que ambos eran reliquias de un mundo que desaparecía rápidamente. El alguacil le contó a Wayne sobre el olor de la muerte tras un tiroteo, y como el arrepentimiento era una carga más pesada que cualquier silla de montar, detalles que el actor incorporó en sus miradas distantes.
Wayne empezó a usar objetos simbólicos, como un reloj de bolsillo antiguo y una medalla desgastada, para darle a Cockburn una historia de fondo que no necesitaba palabras. Cada gesto de Wayne ahora cargaba el peso de una biografía entera, transformando al personaje en un ser tridimensional. No solo leía líneas, le estaba susurrando secretos al público. Las transiciones entre las escenas de acción y los momentos de quietud se volvieron más fluidas, reflejando el ritmo errático de la vida de un hombre que alterna entre el caos de la violencia y la monotonía del camino. Wayne trabajaba incansablemente, a menudo sobrepasando sus límites físicos para garantizar que la energía de la escena fuera auténtica, incluso cuando se apagaban las luces y necesitaba ayuda para caminar. El suspenso diario era la incertidumbre de si tendría salud para volver a la mañana siguiente, una tensión que permeaba toda la producción y unía al equipo en torno a su esfuerzo monumental. El cáncer era el antagonista invisible que lo perseguía en las sombras, pero Wayne lo usaba como combustible para su urgencia narrativa, sabiendo que aquella podría ser su última gran obra. En una microescena de confrontación verbal con un villano, Wayne no sacó su arma de inmediato, solo miró al hombre con un desprecio cansado, como si la violencia fuera una tarea doméstica aburrida. Esta elección deliberada de subvertir las expectativas de un duelo clásico demostró cuánto había absorbido de la mentalidad práctica y sin glamour del alguacil real. El silencio que siguió a sus palabras fue más impactante que cualquier disparo, probando que la presencia de Wayne había adquirido una densidad nueva e incuestionable. Estaba enseñando al cine que el verdadero poder no está en el gatillo, sino en la autoridad moral de quien ya no tiene nada que perder. El equipo en el set asistía a todo esto en absoluto silencio, conscientes de estar presenciando un momento histórico. Wayne también exploró la fragilidad de Cockburn respecto a su pasado, sugiriendo pequeñas fallas de memoria o vacilaciones que humanizaban al implacable sheriff ante los ojos de la joven protagonista. Utilizaba la luz del atardecer para encuadrar a Rusty como un hombre que pertenecía a las sombras, alguien que solo encontraba paz cuando el sol se ocultaba tras las montañas. Esta conexión emocional con el entorno ayudó a crear una atmósfera de nostalgia y pérdida que envolvía cada cuadro, transportando al espectador al corazón herido del oeste. Wayne pintaba el retrato de un mundo que moría junto con sus héroes, y él era el pincel que daba color a esa melancolía final. El público no vería solo una película, vería un testamento. A cada toma, Wayne parecía distanciarse más de la imagen pulida que cultivó por 30 años, abrazando la suciedad bajo las uñas y el cabello desaliñado con una libertad casi infantil. Descubrió que, al soltar el control sobre su apariencia, ganaba un control absoluto sobre la emoción de la audiencia, que se identificaba con su lucha contra el tiempo. El duque estaba siendo enterrado a propósito por Wayne para que Rusty Cockburn pudiera nacer. Una transmutación artística que exigía una valentía moral que pocos actores de su calibre poseían. Estaba dispuesto a ser feo, a ser débil y a ser olvidado, si eso significaba que la verdad de su actuación permaneciera viva. La vulnerabilidad era su nueva arma secreta, y la blandía con precisión devastadora contra los escépticos de Hollywood. Momentos de impacto ocurrían cuando Wayne, en medio de una escena intensa, soltaba una tos seca que no estaba en el guión, recordando a todos la batalla real en sus pulmones. En lugar de disculparse, incorporaba el espasmo físico al dolor del personaje, convirtiendo su enfermedad en un elemento narrativo que aumentaba la urgencia de cada palabra. El límite entre la vida y el arte se volvió tan tenue que el equipo a menudo no sabía si Wayne actuaba o sufría genuinamente, lo que generaba una atmósfera de autenticidad cruda e incómoda. Esa ambigüedad era lo que mantenía la atención en niveles altísimos, pues la humanidad expuesta era irresistible. Estaba desafiando a la muerte misma a través del lente de una cámara. Aguas, que el duque venía con todo. Wayne empezó a valorar los pequeños objetos que componían el entorno de Cockburn, como una cantimplora abollada que sostenía con una familiaridad que sugería años de uso constante en el desierto. Entendía que la credibilidad de un personaje de western residía en su relación con las herramientas de su oficio, y trataba su revólver no como un juguete, sino como una carga necesaria. El uso de estos objetos en momentos clave de introspección fortalecía la conexión emocional con el público, que veía en ellos la historia no contada de un hombre que sacrificó su paz por el orden. El simbolismo de la silla vieja y el caballo cansado espejeaba la propia jornada de Wayne, creando una rima visual entre el actor y el escenario que lo había definido toda la vida.
Las transiciones entre el humor gruñón de Cockburn y su ferocidad súbita fueron trabajadas por Wayne con una maestría nunca antes vista, revelando capas de complejidad psicológica que sorprendieron incluso al director. Mostraba que tras la máscara de borracho existía un intelecto afilado y un alma profundamente herida por la injusticia del mundo que él mismo ayudó a construir. Este contraste hacía el desarrollo de la narrativa fascinante, pues el espectador nunca sabía qué faceta de Rusty emergería después. Wayne estaba, finalmente, explorando toda su capacidad dramática, demostrando que el tiempo no solo lo había envejecido, sino que lo había madurado como artista y como hombre. ¡Qué bacán! Ver esa evolución. Al final del bloque de microescenas, Wayne estaba exhausto, pero sentía una satisfacción que la fama fácil nunca le había dado, pues sabía que entregaba algo honesto y visceral. Miraba al horizonte de Durango con la conciencia de que, independientemente del éxito comercial, había ganado su batalla interna contra su propio ego. El mito del duque había dado paso a la verdad del hombre, y esa transición era la base sólida sobre la cual la escalada dramática final se construiría con fuerza total. El escenario estaba listo para el clímax, y Wayne, a pesar de estar debilitado, se sentía más fuerte que nunca porque ya no necesitaba fingir. La jornada de Rusty Cockburn estaba por llegar a su ápice, llevando a Wayne hacia la inmortalidad cinematográfica. A medida que el rodaje llegaba a su fin, el peso físico de la producción cobró un precio altísimo, convirtiendo cada día en una lucha contra el colapso inminente. El aire enrarecido de las montañas dificultaba la respiración del actor, que ahora dependía de tanques de oxígeno ocultos tras las rocas, revelando una urgencia dramática que desbordaba las lentes. No se trataba solo de terminar una película, era la necesidad desesperada de un ícono en declive por dejar un testamento final de su grandeza antes de que el tiempo se agotara. La atmósfera en el set se volvió de una reverencia silenciosa, mientras el equipo observaba a Wayne luchar contra los dolores del cuerpo y la presión de una industria que esperaba, con cinismo velado, su fracaso definitivo. La narrativa ganaba una nueva capa de presión cuando los ejecutivos cuestionaron la intensidad de la actuación de Wayne, sugiriendo que estaba haciendo a Rusty Cockburn demasiado humano y perdiendo la invencibilidad que vendía boletos. Wayne usó esta injusticia como combustible, conectándose con la marginación de su propio personaje, un hombre cuyos métodos brutos eran vistos como obsoletos por un mundo moderno. Sentía en carne propia el dolor de ser descartado por el nuevo sistema, y esa revelación personal le dio a su mirada una dureza melancólica que ninguna técnica podría simular. La escalada emocional no venía de explosiones de ira, sino de una tristeza profunda y resiliente. El héroe sabía que su tiempo había pasado. Las escenas de persecución se volvieron momentos de tensión real, pues todos sabían que Wayne filmaba sin dobles en tramos donde el esfuerzo físico era peligroso para su condición. Cada galope era una apuesta contra la mortalidad, y el sudor en su rostro bajo el parche no era agua rociada, sino el resultado de un esfuerzo genuino por mantenerse erguido. La conexión entre la historia y la salud de Wayne elevaba el peso de cada decisión de Cockburn. El público empezaba a percibir que Wayne no solo interpretaba a un personaje, estaba fundiendo su propia biografía con la ficción para crear algo eterno. Órale, aquello era cine puro. La presión emocional aumentó cuando Wayne insistió en grabar el enfrentamiento final en un solo día, ignorando las recomendaciones médicas y el clima adverso de Durango. Se negaba a parecer débil ante el consultor real, el alguacil que aún lo observaba con juicio silencioso, esperando ver si el actor tendría el valor de llegar hasta el final. Esa necesidad de aprobación externa se mezclaba con el deseo interno de redención, construyendo una expectativa culminante que mantenía a todos en alerta constante. Wayne sabía que caminaba hacia el momento que definiría su legado, y la tensión entre su voluntad férrea y su cuerpo debilitado era casi palpable. Hubo un momento de revelación silenciosa cuando Wayne, exhausto, se sentó a la sombra de un roble y miró sus manos temblorosas, dándose cuenta de que el duque del pasado finalmente había muerto para dar lugar a algo mucho más poderoso. Ya no temía el juicio de la crítica o el olvido, pues había encontrado en la vulnerabilidad de Rusty Cockburn una fuerza que la perfección nunca le dio. La escalada dramática llegó a su punto de ebullición cuando comprendió que la verdadera valentía no era la ausencia de miedo o dolor, sino la capacidad de actuar cargando con ambos. Estaba listo para el clímax, no como una estrella protegida por contratos,
sino como un hombre que aceptó su destino y estaba dispuesto a enfrentarlo. En la víspera de la gran escena final, el silencio que cayó sobre la locación era de una densidad casi cinematográfica, presagiando el evento que cambiaría la percepción del mundo sobre John Wayne. Pasó la noche revisando el simbolismo de cada movimiento, asegurando que el gesto más importante de la narrativa fuera un reflejo de su propia jornada de superación. La expectativa no era solo por el resultado de la ficción, sino por la supervivencia moral de un hombre que dedicó su vida a personificar el oeste. Wayne estaba en el centro de un huracán emocional donde pasado, presente y futuro colisionaban, preparando el terreno para uno de los giros más inolvidables de la historia del cine mundial. El campo de batalla en Durango se convirtió en el escenario de una transmutación casi espiritual cuando John Wayne, montado en su caballo con las riendas entre los dientes y un arma en cada mano, avanzó contra los 4 bandidos en la llanura abierta. En ese instante, no había seguridad de guiones ni protección de estrellato. Había solo un hombre de 62 años, con un pulmón de menos y un corazón desbordando una verdad dolorosa, cabalgando hacia su propio destino. El grito que soltó al desafiar a los villanos no fue el bramido ensayado de un héroe de matiné, sino un rugido visceral de alguien que enfrentaba su propia muerte y obsolescencia con furia divina. Cada disparo de su Winchester resonaba como un trueno contra el escepticismo de Hollywood, mientras Wayne entregaba su integridad física al suelo polvoriento, olvidando sus limitaciones médicas en favor de la pureza absoluta de la escena. El gran giro ocurrió cuando la cámara captó el rostro de Wayne en el fragor del combate. Bajo el parche, su único ojo visible brillaba con una intensidad que mezclaba la salvajez del alguacil real con la melancolía de un hombre que sabe que esta es su última carga de caballería. El gesto simbólico más importante no fue el acto de disparar, sino la manera en que se mantuvo firme en el centro del caos, negándose a caer, incluso cuando el esfuerzo parecía desgarrar su pecho por dentro. No estaba solo vengando a una familia en la ficción, estaba reclamando su derecho a la inmortalidad artística, demostrando que el alma de un guerrero no envejece con los huesos. Fue una escena cargada de una tensión moral tan densa que el tiempo pareció congelarse, convirtiendo el acto de actuar en una experiencia de sacrificio humano y redención pública. El clímax alcanzó su ápice emocional cuando, tras disiparse el polvo, Wayne permaneció jadeante sobre el caballo, su rostro cubierto de sudor y tierra, exhibiendo una expresión de paz que nadie jamás había visto en su filmografía. Había alcanzado el punto de ruptura y sobrevivido, fundiendo el mito del duque con la realidad bruta de Rusty Cockburn de una forma que hacía imposible distinguir dónde terminaba el actor y dónde empezaba el hombre. La entrega física fue total, una demostración de coraje que silenció cualquier duda sobre su relevancia, dejando al equipo técnico en un estado de shock reverencial. Aquel momento era la culminación de décadas de cine, un cierre emocional recompensador que trascendía el western para ser un estudio universal sobre la resiliencia del espíritu humano ante el inevitable crepúsculo. Inolvidable e incuestionable, la actuación de Wayne aquella tarde transformó True Grit en algo mucho más grande que una película de aventuras, se convirtió en el registro de una metamorfosis sagrada. El consultor real, el alguacil que sirvió de ancla en esa jornada, se acercó a Wayne tras el corte. Sin decir palabra, solo tocó el hombro del actor, reconociendo que ahora compartían la misma cicatriz invisible que define a los hombres de verdad. El clímax fue la prueba de que la mayor victoria de Wayne no fue derrotar a los antagonistas de la trama, sino haber tenido la audacia de ser lo suficientemente vulnerable para permitir que su propia fragilidad se convirtiera en su mayor fuerza. El set, antes un lugar de cansancio, se había vuelto el altar donde John Wayne finalmente se liberó del peso de su propia leyenda para abrazar su humanidad. Las consecuencias de aquella entrega absoluta no tardaron en resonar por toda la industria, alterando para siempre la percepción sobre John Wayne. Cuando la película se estrenó, el público y la crítica no vieron al habitual héroe de mármol, sino a un hombre que exhalaba una humanidad herida, alguien que aceptó sus arrugas y su declive como herramientas de una belleza melancólica. La consagración definitiva llegó la noche del 14 de abril de 1970, durante la 42ª ceremonia de los Oscar, cuando el nombre de Wayne fue anunciado como el ganador al mejor actor. Al subir al escenario, el gigante estaba visiblemente emocionado, no por la estatuilla, sino por el reconocimiento de que su jornada de vulnerabilidad había atravesado la barrera del prejuicio y tocado el corazón de sus pares. «Dale»,
Qué bien merecido lo tenía. La comprensión del tema central de la vida de Wayne cambió en ese instante. Ya no necesitaba ser invencible para ser amado, solo necesitaba ser verdadero. El cierre emocional de aquella fase trajo una nueva paz al actor, visto ahora como un maestro que tuvo el valor de mirar su propio fin y extraer de él una actuación inmortal. El ambiente a su alrededor se transformó en un espacio de respeto profundo, donde su presencia era celebrada como el último suspiro de autenticidad de una era que desaparecía. La resolución de su búsqueda artística demostró que la redención es posible incluso en el otoño de la vida, siempre que se esté dispuesto a abandonar las máscaras del ego. El legado de True Grit y el encuentro con el verdadero alguacil dejaron un rastro de reflexión que perdura en la historia del cine. Wayne demostró que la técnica se enseña, pero el alma de una actuación solo nace cuando el artista acepta su fragilidad. Cerró aquel ciclo con la dignidad de quien sabía que entregó todo, convirtiendo su parche en un símbolo eterno de que la visión más clara de la vida viene de quien aprendió a ver a través del dolor. El desenlace no fue solo el éxito de un filme, sino la transformación de un mito en un hombre de carne y hueso que, al aceptar su mortalidad, encontró el camino a la eternidad. La historia de John Wayne en Durango nos enseña que la verdadera grandeza no es una armadura impenetrable, sino el coraje de mostrar las cicatrices cuando el mundo espera perfección. Entró al set como una leyenda intentando sobrevivir al tiempo y salió como un hombre que entendió que su mayor fuerza residía en su fragilidad asumida. Al abrazar el alma bruta de Rusty Cockburn, el duque no solo salvó su carrera, redimió su propia humanidad, demostrando que nunca es tarde para dejar de interpretar un papel y empezar, finalmente, a vivir la propia verdad. El brillo del Oscar fue solo el reflejo tardío de una victoria conquistada en el silencio polvoriento del desierto, donde un actor enfermo decidió que la autenticidad valía más que el orgullo. Queda la lección de que nuestros declives no son el fin de nuestra utilidad, sino el suelo fértil donde nuestra versión más sincera puede florecer. Ante el espejo de la vida, todos enfrentamos el momento de decidir si mantendremos la máscara del mito o aceptaremos el peso real de nuestra jornada. Al final, ¿será que el Oscar fue para el actor John Wayne, o para el hombre en el que finalmente tuvo el valor de convertirse? Y en tu opinión, ¿qué revela esto sobre el carácter y las decisiones difíciles? Deja tu comentario.